Bueno, hola, bienvenidos. Antes que nada voy a presentarme, soy Mariela Casciola, estoy junto a Natalia Liguori y a Claudia Elías. Claudia, bueno, antes que nada queremos agradecer la convocatoria del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en esta semana, que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Han decidido hacer varias charlas, varias actividades, y una de ellas estamos a cargo. En esta charla, en la charla de hoy vamos a hablar de la vuelta a casa y el puerperio, les vamos a contar un poco de qué se trata esta etapa, pero como les decía, antes que nada quiero presentarnos. Soy Mariela y junto con Natalia, ambas somos directoras del espacio Impronta Perinatal. Somos psicólogas que trabajamos en el área perinatal. Ya vamos a entrar a la charla y les vamos a contar un poco más qué hacemos, a qué nos dedicamos. Pero bueno, antes que nada quería agradecer al hospital. Gracias, Claudia, por ser el contacto. Claudia es puericultora. Para nosotros es un placer y un honor recibirlas realmente, y que todos puedan apreciar lo que ustedes hacen y cómo intervienen dentro del puerperio y de la maternidad. Claudia es puericultora del hospital, ya nos va a contar también bien en qué sectores están, cuál es su rol, de qué manera puede colaborar y ayuda a las familias en este periodo. Bueno, Natu, arrancamos cuando quieras. Vamos. Bueno, como decía Mariela, somos psicólogas con orientación perinatal. Para quienes no saben, la psicología perinatal es una rama de la psicología muy específica que se reconoció como especialidad hace 5 años más o menos, es una rama relativamente nueva en comparación con otras, y nos ocupamos específicamente de todo lo que es el abordaje clínico de aquellos procesos vinculados con la maternidad, con la paternidad y con sus vicisitudes, con sus altibajos, con sus dificultades, con sus desafíos. Acompañamos familias, nos orientamos al cuidado, a la promoción de la salud, también a la prevención del malestar psíquico. Intervenimos en esta línea haciendo diagnósticos cuando hace falta y brindando tratamiento psicoterapéutico tanto a las mujeres como a sus familias, siempre con el objetivo de trabajar favoreciendo el bienestar emocional, el establecimiento de vínculos saludables y la adaptación, ¿no?, a nuevos roles e identidades que se inauguran, digo. Perdón, este es un poquito el objetivo de esta charla, ¿no? Pensar qué pasa en ese momento. La vuelta a casa, después de parir, volvemos a casa y inicia esta etapa que nosotros llamamos puerperio. Sí, hay una frase que dice algo así como nace un bebé y nace una mamá y un papá, y en realidad nosotros decimos no es algo automático, ¿no? Es una construcción. Si bien es cierto que ante el nacimiento de un hijo o hija recibimos este título, después desarrollar ese rol, esas funciones y demás, lleva tiempo para conocernos, para conocer a los bebés que por más deseados y planificados que sean, no dejan de ser desconocidos, ¿no? Entonces, en este sentido, por ahí es contrario a lo que a veces se piensa, de que, bueno, una madre o un padre saben qué hacer cuando el bebé llora. No, es todo un desafío decodificar ese llanto, saber por qué llora, qué es lo que necesita, de qué manera se calma, ¿no? Y todos esos procesos son bastante complejos muchas veces. Sobre todo cuando se juega algo de esto del imaginario popular, de las expectativas, de los mitos, todo eso que muchas veces resulta muy, muy aplastante y que nos hace sentir muchas veces en falta. Bueno, en concreto, él o la psicóloga perinatal en institución, como sería el caso de los hospitales, solemos trabajar interdisciplinariamente articulando con los servicios de obstetricia, de neonatología y a veces también con consultorios externos en todo lo que hace a primera infancia. Un poco para clarificar qué es esto del psicóloga perinatal. Exacto, ¿qué hacemos? ¿Qué nos ocupamos? Sí, que perinatal lo indica, ¿no? Peri es rodear el nacimiento, ¿no? En realidad puede ser la búsqueda de un embarazo, la gestación en sí misma, trabajar de cara al proceso de parto, el periodo de puerperio, ahora nos vamos a adentrar en esto, ¿no? Que sería el periodo posparto. Bien, nosotros decimos que es algo que está a la vista de todos, pero que nadie mira con demasiado detenimiento, ¿no? Y todos tienen siempre algo para decir, siempre una opinión que dar, y muy pocos se posicionan de una manera empática y comprensiva, ¿no? Con lo cual hace que muchas veces
sean momentos que se viven en mucha soledad, por más que estemos rodeados de un montón de personas, ¿no? Si no nos sentimos sostenidos emocionalmente, muchas veces tendemos a replegarnos y a sentirnos solos. Y esto que les decíamos de la búsqueda del embarazo, la gestación en sí misma, el parto, el puerperio y la lactancia, ¿no? Que nosotros hoy estamos acá hablando de puerperio porque es un poco el escenario detrás de escena en el que se desarrolla la lactancia materna. Nosotros lo contemplamos como un continuum. Esto quiere decir que generalmente lo que va sucediendo en cada una de estas etapas va teniendo efectos a sí mismo en las siguientes. No es lo mismo transitar una gestación de bajo riesgo que transitar una gestación, por ejemplo, de alto riesgo, con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucha preocupación. No llegamos de la misma manera al momento del nacimiento y en líneas generales no transitamos tampoco el puerperio de la misma forma, ¿no? Como si estuviera todo estrechamente relacionado. No sé si ustedes quieren irme echando algo. No, pensaba así como la imagen de las flechas y los eslabones de una cadena, ¿no? Digo que todos están unidos y uno tiene que ver con el siguiente y como vivamos el embarazo va a estar vinculado a la experiencia de parto, o la experiencia de parto va a estar vinculada quizás al después, ¿no? Al posparto, al puerperio. No quiere decir que sea lineal, ¿no? Digo, pero sí que tenemos que contemplarlo como todo un continuo, no como momentos estancos, porque lejos están de serlo. Bueno, les hablábamos recién del trabajo interdisciplinario, la importancia de trabajar en equipo con los distintos profesionales que intervienen en el acompañamiento y la atención del periodo perinatal, médicos, médicas, parteras, enfermeras, enfermeros, puericultoras, bueno, un montón de disciplinas. La importancia de un acompañamiento en equipo también, ¿no? Y contemplar, como decíamos recién, que la maternidad va a estar atravesada por un montón de cuestiones, por un montón de factores, ¿no? Desde los cambios biológicos y hormonales, las transformaciones corporales, cerebrales y demás, como factores ligados a lo emocional propio de cada persona, a la idiosincrasia de cada familia, al entorno sociocultural, a la situación del país, ¿no? Factores socioeconómicos, políticos, todo esto que tenemos que tener presente para poder hacer una lectura situada también, ¿no? En contexto. Y nosotras trabajamos siempre desde una perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? Contemplando que cada una de las personas con las que estamos en contacto son sujetos de derechos, con autonomía, con soberanía, con derecho a la información para la toma de decisiones, entre otras cosas. Bueno, nosotras hablamos de la maternidad y de la paternidad también como una crisis de identidad. La palabra crisis tiene así como un impacto muy fuerte, pero realmente entendemos que es un momento, un hito, ¿no? En la historia. Es un momento, marca un antes y un después. Incide también en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás. Las transformaciones corporales están ligadas con dos tiempos, ¿no? De un cuerpo previo a la gestación, a un cuerpo embarazado, a un cuerpo luego posparto, con todo lo que esto implica, no solo en relación a las mamas, por ejemplo, sino también al vientre, a la cadera, digo, todo lo que implica también ajustar la imagen corporal que uno tiene, ¿no? El cambio de estatus, y nosotras siempre traemos el cambio de mirada, toda centrada en la mujer embarazada durante la gestación, y una vez que nace el bebé, ausencia de mirada, toda la mirada directa a la criatura, ¿no? Y muchas veces no se pregunta ni siquiera a las mamás cómo están, cómo se sienten, qué necesitan, ¿no? Se pregunta más cómo duerme el bebé, cuánto llora, si toma el pecho o no, etcétera, etcétera. Todo esto sumado a los inmensísimos cambios hormonales que están ligados también con cambios emocionales que no se deben solo a las fluctuaciones hormonales, sino un montón de desafíos, como decíamos antes, que implica esto, la adaptación, la reacomodación a un nuevo escenario, a una nueva dinámica, a una nueva identidad, a nuevas responsabilidades, muchas veces también hasta a nuevas prioridades, ¿no? Nuevos intereses.
mediado a sí mismo por un montón de duelos que se inauguran, por la panza del embarazo, por la vida previa a la maternidad, por los cambios que esto puede implicar, por ejemplo, en lo laboral, en lo profesional, en el vínculo de pareja incluso, ¿no? Hay tantísimos duelos en esta etapa. Y es muy frecuente que suceda que algunas cuestiones vinculadas al pasado, algunos conflictos vinculados al pasado, sobre todo aquellos vinculados con las relaciones, se reactiven, ¿no? Y a lo mejor vuelvan a aparecer conflictos, por ejemplo, con los propios madres o padres, o hermanos o hermanas, o amistades, ¿no? Todo esto que podía estar como medio en claroscuro hacia atrás, que pase a primer plano, tiene que ver con muchos de los fenómenos que se dan en esta etapa, uno de ellos puntualmente que se llama de transparencia psíquica, ¿no? Estamos como muy sensibles y los mecanismos defensivos están mermados. Todo esto se podría comparar también con tantos de los cambios que atravesamos en la adolescencia, ¿no? Un poco para pensar, pues son momentos quiebres a nivel identitario. Pero, aunque digamos que la maternidad o la paternidad son crisis vitales, cada uno la transita a su forma, ¿no? Depende mucho de la propia historia, de la propia estructura de personalidad, de cómo estemos en este momento presente, de cómo sea ese bebé, de qué lugar venga a ocupar ese bebé también en el genograma, en la familia, de que contemos o no con red de sostén. Esto es súper importante y lo vamos a ir retomando a lo largo de esta charla. Sí nos parece importante distinguir, como decíamos, esto de que no es automático, que uno nace un bebé y ya está, ya soy una madre con todas las letras, ¿qué será una madre con todas las letras? No, pero ya me inauguro en ese rol. La diferencia que hacemos es la posibilidad de gestar, parir y amamantar desde lo estrictamente biológico, ligado con las potencialidades, y la experiencia de maternaje, que en realidad tiene que ver con todo este proceso psíquico del que hablamos, que decimos que todas las mamás tenemos que adoptar a esos bebés como hijos, ¿no? Y ese va a ser el inmenso trabajo también. Estas crisis además pueden coincidir a su vez con otras crisis. Por supuesto que no es lo mismo, por ejemplo, si se da en simultáneo con una internación en neonatología, va a suponer otros desafíos. Entonces vamos a estar hablando de una doble crisis. Y cuando hablamos de doble crisis, lo que decimos es que los profesionales tenemos que estar muy atentos porque hay mayor vulnerabilidad emocional, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí apuntalando también o estando disponibles, ¿no? Al menos. ¿Quieren me echar algo, muchachas, hasta aquí? No, a mí se me ocurre que todo esto que estás diciéndolo tan claramente se ve como un poco potenciado también por el aislamiento, ¿no? Que está en este contexto, sí, ni hablar. Todo este contexto es más fuerte todavía cuando tenemos mamás solas en la sala, que solo tienen acompañamiento cuando tienen una cesárea por 24 horas exclusivamente o si son menores de edad. Las demás mamás están solas y no es un proceso fácil de llevar. No, me contabas, ¿no? Un poco cómo están funcionando, perdón, Claudia, ahora, digo, no puede haber acompañamiento, son varias mamás que están en la sala, ahora, ¿no? a raíz de la pandemia, nosotros tenemos salas, para los que no conocen, de 6 camas, y sería una barbaridad de gente si nosotros pudiéramos, claro. Entonces, lo que se pide es que no haya acompañantes, salvo en estos casos que dije excepcionales, que son menores o una cesárea que la mamá no se puede mover, pero solo 24 horas, y bueno, ya después no pueden volver a estar acompañadas, con lo importante que es esto de la red, del sostén. Hace que un poco, en mi caso que soy puericultora y en casos de otras profesionales también, hagamos como cierto paréntesis en la mirada, ¿no? Porque no es lo mismo, no están acompañadas. Sí, pienso que también esto que hablábamos como de la relación de las etapas y de los hechos que vivimos, ¿no? Digo, esto que venía diciendo Natalia tiene que ver también con un proceso en el tiempo que no es de un día a dos, pero se inicia de esta forma, ¿no? Se inicia solas y aisladas, con lo cual, bueno, ya
es una experiencia muy fuerte para vivir bajo estas condiciones. Exactamente. Entonces, bueno, esto va a marcar lo que... ¿Le agregás una estadía en neo? Bueno, Imaginate. Claro. O sea, sí, son momentos muy difíciles de transitar. O sea, esto está como más potenciado, todo lo que dijo Lato es al cuadrado, o sea, potenciado. Es que estas cuestiones vinculadas con este estado excepcional que se prolonga en el tiempo igual, ¿no? Esta pandemia, digo, verdaderamente se podría contemplar también como una crisis circunstancial más, con lo cual podríamos pensar en una doble crisis que afecta o que puede incidir no solo en la vivencia de las mujeres recién paridas, digo, quienes hemos tenido hijos sabemos que es un momento de extrema sensibilidad y muchas veces hasta de desconcierto, de no saber bien qué hacer, sino también pienso cuando hay compañeros o compañeras en la parentalidad que van a inaugurar también sus cuidados con cierto delay de alguna forma, ¿no? Que van a ver... no van a haber podido presenciar ese primer tiempito de vida, de conocerse todos juntos. El papá puede muy poco, puede conocer al bebé y nada más, porque es una sala de mujeres. Entonces se les da un ratito para que lo conozcan, para que estén ahí, pero nada más. O sea, después es todo... me hace gracia porque nosotros tratamos de que las mamás se vinculen con los bebés y no estén con los teléfonos, pero el teléfono es la única conexión con el exterior. Entonces entramos, ¿viste?, en una contradicción. O sea, yo hay veces que no les digo nada, porque me parece como que hablar con sus otros hijos o con su marido baja la angustia también. Totalmente, totalmente. Me parece que es re importante eso que decís, Claudia, porque muchas veces pasa esto de la conexión con el bebé, pero tal cual, en estos momentos, ella también, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? El sostén y la atención que necesita la mamá. Y por ahí, en estas condiciones, la recibe por teléfono, de manera virtual. Exacto. Y casi que hay que agradecer que esté esa posibilidad, ¿no? Sí, claro que sí. Claudia, ¿se arma algo entre las mamás? ¿Se llega a compartir algo entre ellas en esas situaciones o cuesta porque está cada una como atravesando su situación? Yo diría que sí. Es medio raro que haya, porque tampoco es tanto el tiempo de estadía. Claro. A veces cuando la maternidad está muy hasta el tope de gente, se tiene que empezar con los traslados, cosa que también ¿no es cierto? Porque vos tenés una mamá que parió ayer y la trasladaron, mañana la trasladan. Entonces, es como que tampoco es complicado, chicas. Muy Está bien. Que a veces es frecuente que esto suceda, sobre todo en las neos, ¿no? Digo, los grupos de madres y transitando. Eso sí, claro. Bueno, eso pasaba cuando había la residencia en el hospital, que ahora lamentablemente no está abierta, pero eso pasaba mucho. Nosotros teníamos charlas en la neo con las mamás, y lo que nosotros tratamos de hacer en la neo es justamente contener, ¿no? O sea, la extracción de leche, bueno, tratar de contener. Ahí sí, las mamás pueden permanecer, no hay un horario muy restrictivo, pueden permanecer toda la mañana si quieren, o todo el día también si quieren. Pero externos, o sea, no están dentro del hospital, lo cual tiene un límite de horario, quieras o no, porque la gente tiene su vida, tiene otros hijos, tiene otras cosas, y tiene que viajar también. Entonces, es toda una movida distinta, ¿no?, a raíz de toda esta pandemia. A nosotros nos parece pertinente también traer esto que no siempre se sabe, que es que la especie humana es una especie que nace muy prematura en comparación con otros mamíferos. Prematura aún naciendo a término, ¿no? Pero digo, las gestaciones son más cortitas, y luego del nacimiento la dependencia del recién nacido o nacida es muchísimo mayor que cuando uno ve, por ejemplo, en la tele, en los documentales, un caballito recién nacido, por ejemplo, que se para sobre sus patas y va a buscar su comida o se acerca a otros, ¿no? Digo, el bebé humano requiere necesariamente de un cuidador o cuidadora, o varios, esperablemente, primarios, ¿no?, para su desarrollo. La gestación se ha acortado por el proceso evolutivo, o sea, el proceso evolutivo ha llevado a que la gestación se acorte porque
cuando el ser humano pasa de la cuadrupedia a la bipedestación, a erguirse sobre sus patas, y pararse, ¿no? Digo, la cadera se hace más fina de alguna forma y el cerebro se desarrolla mucho más, la cabeza crece más. Si nosotros continuáramos gestándonos hasta que el cerebro estuviera desarrollado, no pasaríamos por la pelvis, ¿no? Entonces es una cuestión hasta de supervivencia, que nacen los bebés antes de que esto pueda generar alguna dificultad mayor en relación a lo que sucedería si la gestación se prolongara, ¿no? Pero el bebé recién nacido, decimos, está transitando entonces durante su primer tiempito de vida lo que conocemos como la gestación extrauterina. Esto quiere decir que aún precisa mucho del cuerpo y de los cuidados de un otro para poder ir desarrollándose y creciendo de forma saludable. O sea, yo digo, fuera de la panza necesita mucho de lo que le dábamos dentro de nuestro vientre. Bien, ahí va, sostén, cierta constancia, digamos, de que no hayan ruidos muy fuertes, que no hayan cambios de temperatura muy bruscos, las luces, ¿no? Un montón de estas cuestiones que ahora vamos a ir viendo de la diferencia entre lo que es el ambiente intrauterino dentro del vientre materno y el ambiente extrauterino una vez que han nacido, ¿no? Piensen los cambios que esto supone para el recién nacido, que antes conocía una temperatura constante y ahora empieza a sentir cosas nuevas, frío, calor, qué es lo que está sucediendo, ¿no? De cambio de un ambiente acuático a uno aeroterrestre, y tienen que inaugurar sus pulmones. Piensen que antes se oxigenaban a través del cordón, justamente no respiran dentro del útero, con todo lo que esto implica. La nutrición que antes era permanente y ahora hay nuevas sensaciones de hambre y de sed que pulsan desde adentro sin saber de qué se trata en muchas ocasiones. Bueno, esto que decíamos, de la oscuridad a de repente acostumbrar la vista a la luz, los sonidos que ahora son variables, que tienen distinta intensidad. Y dentro del vientre, aún cuando estamos quietas, está en un movimiento permanente por la propia respiración incluso, ¿no? La propia, digo, la materna. En cambio, en el ambiente extrauterino muchas veces habrán visto que los bebés se calman cuando los mecemos, cuando están en movimiento y decís, pero lo apoyo y se larga a llorar. Claro, la quietud, el vacío, además de la falta de contención y de abrazo, puede ser muy disruptiva en un primer momento, ¿no? Este espacio que es inabarcable y que da esta sensación de vacío, a diferencia de la contención del vientre materno. Por esto decía Marie que las necesidades no son tan distintas, ¿no? Que a veces se dice, pero no lo malcríes, te va a tomar el tiempo. Es todo lo que necesitan justamente del contacto, del alimento, de las caricias, del sostén. Lo mismo que necesitamos las madres también, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Las puérperas necesitan contacto, sostén, alimento, un vaso de agua, algo de eso. Exacto. Y ahí vamos con eso. ¿Qué entendemos por puerperio más allá de la definición médica del mismo? En realidad, seguramente por ahí quienes nos están viendo escuchan hablar de posparto. Quizás algunas de puerperio, pero en general se habla de posparto, ¿no? El sangrado, la cuarentena, todas estas cuestiones como más ligadas a lo biológico. A lo físico. ¿Qué pasa en la psiquis? ¿Qué pasa a nivel emocional? ¿Qué pasa a nivel vincular, no? ¿Cómo pensamos al puerperio desde la salud mental también? Nosotros hablamos del puerperio como un proceso que es lento, perdón por el spoiler, es lento y es gradual, es progresivo, ¿no? Como decíamos, no es de un momento a otro, puede llevar largos meses, puede llevar años incluso, adaptarse a la llegada de un nuevo integrante a la familia, adaptarse a un nuevo rol, adaptarse de que ya no somos más dos, si es que éramos dos y pasamos a ser 3 o 4 o 5, digo, siempre se introduce un cambio, una novedad, ¿no? Es un proceso de transformación y de redescubrimiento, de transición a la maternidad, como mencionábamos, de devenir, de asunción de nuevas identidades, de muchos aprendizajes, muchas veces en base también a errores y fallas y a duelos, como decíamos
antes. Y es un proceso que coincide, a su vez, con la vinculación. Fíjense que no hablamos de vínculo como algo acabado, hablamos de la construcción de ese vínculo, de la mamá y el bebé, del papá y el bebé, de los hermanitos, digo, con estos procesos que se van inaugurando en este tiempo. Para todo eso, con todo lo que esto supone que es un montón, necesitamos justamente ser sostenidas para poder ofrecer ese sostén. Es muy difícil si no, y esto que decían un poquito antes, en contexto de pandemia, se hace a veces una tarea aún más titánica, ¿no? Porque muchas veces no contamos con otras personas que puedan venir a ayudar, a relevar, entre otras cosas. El sostén es un factor protector de la salud mental. Necesitamos rodearnos de otras personas, no de cualquier persona, de personas que sean empáticas, de personas que no nos juzguen, que no nos presionen, que nos presten un oído, que nos ceben un mate, que nos den un vaso de agua, que nos digan cómo estás cuando nadie lo pregunta, ¿no? A veces ese sostén puede ser más cotidiano y operativo, alguna vecina que nos prepara algo de comer, o que nos ayuda a llevar a los chicos a la escuela o a hacernos algún mandado, y otras veces tiene que ver con esta presencia y disponibilidad emocional de un otro con quien charlar, eso, sin sentirnos juzgadas, ¿no? Me pasa esto, me pasa el otro, me cuesta esto, me sorprende esto otro. Bueno, nosotros, déjame que te cuente algo, yo formo parte de un comité de lactancia que tiene el hospital, que está formado por obstétricas, enfermeras, médicos, personal de la asistencia social, y dentro de todos los planteos que nos hacíamos, era justamente ¿no? Cómo sostener, cómo hacer para que si surge, la mamá se fue de la internación y surge un problema en la lactancia, ¿cómo hacer? Porque claro, los consultorios externos no están funcionando por ahora. Entonces, una de las integrantes del comité, que es obstétrica y tiene una especialización en lactancia, hizo un espacio virtual. Mirá. Es como que todos los martes tiene un Zoom a una hora determinada, entonces nosotros a las primerizas, en las habitaciones hay como unos carteles con esta publicidad de lo que se hace. Entonces a las primerizas, que son las chicas que por ahí tienen más preguntas, les pedimos que saquen una foto con el celular de este cartel y lo tengan, que cualquier cosa que ellas vean, que se asustan o que no entienden qué pasó, o por ahí una bajada de leche que está manejada no del todo, ¿no? Una fiebre, un conducto tapado, pueden dirigirse ahí los martes a las 18:30 horas, que Leila es la persona que está a cargo de ese grupo, y es como, ella le dice la tribu, ¿no? Como que, bueno, están todas reunidas hablando de todo lo que les interesa a las mamás. Ese es un espacio que surgió a partir de la pandemia también. Nada, es fundamental ese espacio. Está buenísimo favorecer ese tipo de espacios, sean presenciales o virtuales, si no se puede presencialmente. Nosotros siempre decimos también que los profesionales de la salud podemos formar parte de esta red o ayudar a tejerla artesanalmente, ¿no? Ayudarlas a contactarse con otras madres o a pensar en otras personas sobre las cuales apoyarse. Entonces, generar esos espacios como el grupo de lactancia o esta tribu que decían es súper, súper valioso. Sí, también, perdón. No, perdón, lo que yo pensaba también escuchando a Natalia antes, y esta necesidad que tenemos las mujeres madres, o las madres, digo, de la contención, de la ayuda, digo, y por ahí está muy alejado de la realidad de muchas de las familias que por ahí se acercan al hospital, y de todos en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces nos podemos como quedar en, a ver, la necesidad se ve y poder reconocer la falta, también, bueno, buscar que sí, con qué puedo contar hoy, de dónde, qué recursos sí cuento, y me parece buenísimo que el hospital ofrezca estas posibilidades que quizás no va a cubrir todo lo que necesita esa mujer y todo lo que va a necesitar para el acompañamiento en estos momentos de puerperio, pero sí va a ser una gran ayuda. Por lo menos le evitamos que esta persona venga hasta el hospital, evitamos la circulación, y
saben que los martes, todos los martes, está esta posibilidad. También se abrió hace muy poquito las charlas para embarazadas nuevamente presenciales, hace muy poquito con grupos reducidos. Estas las dan las chicas, las obstétricas residentes del hospital, y también cuentan con la ayuda de muchos profesionales que por ahí vamos y hablamos de cada tema, ¿no? O sea, para que la embarazada tenga realmente información. Eso se ocupa las obstétricas y todo lo que es la residencia del hospital. El hospital es secuela. Entonces, bueno, se ocupan ellas. Y gracias a Dios se retornó a eso. Entonces, bueno, quiera que no, ahí el anterior, digamos, la previa a este puerperio puede tener un espacio también. Bueno, entonces decíamos la importancia del sostén, que puede ser dentro de lo que es el núcleo familiar, pueden ser las amistades, pueden ser grupos de pares, o los conocidos llamados de esta forma grupos de crianza. Hoy día mucho a través de las redes sociales, quizá, o por ejemplo de WhatsApp, ¿no? Pero digo, todo eso también puede ofrecer un espacio de acompañamiento que no sustituye lo presencial, y sabemos de la importancia de lo presencial, pero que por lo menos son vías hoy día que se pueden ir habilitando y que también son necesarias. Desde aquellas dudas que por ahí uno considera pavas, que no retuvo información y no sabe si tenía que ser así o asá, X posición para amamantar, por decir algo, hasta todas estas cuestiones que no tienen nada de pavo, que uno está estrenándose, que no tiene por qué recordarlo, y que son cuestiones además que hacen ni más ni menos que a la alimentación, a la salud del recién nacido o recién nacida, con todo lo que eso supone, ¿no? La responsabilidad que a veces nos pesa. Sí, y sumo incluso las mamás que no es el primero, que tienen 2, 3, 4 o el número de hijos que sea, este es nuevo. Este es nuevo y este es un nuevo vínculo y esta es una forma quizás nueva de amamantar. Y entonces, bueno, la crianza se suma a los otros, pero en este proceso, en este vínculo, también es todo nuevo muchas veces. Y hay nuevas dificultades, hay cosas que ya sabemos, pero hay otras que son quizás nuevos desafíos. Por más que sean multíparas, no dejan de ser primarizas en... No, y además cada hijo es una nueva historia. Claro, y realmente a mí me pasa que por ahí tengo mamás multíparas de 7 u 8 bebés o hijos que me miran y me dicen, nunca me dijeron esto. Por ahí les recomiendo una posición o les comento lo importante que es un acople correcto para una buena alimentación, para que este aporte sume. Y me mira y me dice, nunca escuché. Entonces, bueno, tener la posibilidad, ¿no? De abrirse a que por más multípara que esta mamá sea, la información le tiene que llegar igual, no importa si yo no lo escucho. Pero bueno, aprovechar en este caso esos 3 días de internación conjunta como para, bueno, darle toda la información posible. Sí, e insistimos mucho siempre con esta pregunta, digo que a veces si no corremos el riesgo de atolondrarnos a dar información o a brindar recursos y demás, digo, a veces también habilitar el cómo estás, qué necesitas, ¿no? Digo, que me parece que esto es primordial en cada uno de estos encuentros que se sucedan, y a veces es un desafío frenar uno, ¿no? Y decir, bueno, espera, vos, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Más allá de la tarea o de la responsabilidad de cada profesional en su disciplina. Bueno, hasta acá, haciendo un pasado en limpio, el estado emocional, dijimos, puede ser cambiante, puede haber sensibilidad, pueden haber dificultades para concentrarse o para recordar cosas, porque toda la atención está puesta en conocer a este nuevo bebé y conocerse una como madre en este nuevo vínculo y en esta reorganización familiar. ¿Qué más? Ayúdenme a pasar en limpio todo lo que veníamos diciendo. Los espacios. El puerperio, el sueño interrumpido, ¿no? Que es todo un desafío también, ya no dormir de corrido, nuevos espacios, nuevos tiempos, nuevas responsabilidades, nuevas preocupaciones. De todo un poquito, bien florido el escenario posparto, la adaptación al cuerpo, la adaptación a de repente estar en casa, si yo antes estaba afuera trabajando y ahora mi actividad está suspendida o estoy de licencia, en el mejor de los casos cuando contamos con algún trabajo en blanco.
Bueno, y lo que nosotros sí queríamos mostrar, nos parecía muy importante aprovechar esta ocasión para hablar brevemente sobre dos situaciones distintas, ¿no? Por un lado, lo que se conoce como tristeza posparto o baby blues en algunos casos, y por otro lado, lo que se conoce como depresión posparto. A veces en el lenguaje cotidiano común, las mujeres luego de tener un bebé dicen, tengo una depresión posparto, y nosotros cuando hablamos de depresión posparto no hablamos de eso. Eso en todo caso podría ser o los altibajos del puerperio de los que hablábamos recién, o la tristeza posparto que ahora les vamos a contar. Pero la depresión posparto es un trastorno del estado del ánimo, como es la depresión en cualquier otro periodo del ciclo vital, con algunas características específicas por el periodo en el que se presenta, ya sea durante la gestación o durante el puerperio, porque en realidad hablamos de depresión perinatal. Pero como hoy estamos hablando de puerperio, queríamos contarles un poquito de qué se trata la tristeza posparto, perdón. La tristeza posparto es una alteración transitoria del estado del ánimo que suele tener que ver con los cambios hormonales, psicológicos y sociales vinculados con la maternidad. En general aparece durante la primera semana, luego de dar a luz, muchas veces coincide con la vuelta a casa, ¿no? Digo, en instituciones estuvimos muy sostenidas, muy acompañadas por profesionales de distintas disciplinas, volvemos a casa y ¿ahora qué? ¿No? En general aparece con la vuelta a casa y tiende a remitir de forma espontánea a desaparecer hacia la segunda o tercera semana tras el parto. No se presenta en el 100% de las mujeres, pero es muy frecuente. Hablamos de un 70-80% de mujeres que reportan haber sentido esta tristeza posparto, que en principio la consideramos normal, con comillas porque es una palabra bastante fea, normal, digo, la consideramos frecuente, habitual y adaptativa, ¿no? Si contamos con esa red de sostén, con apoyo y demás, tiende a remitir espontáneamente. Lo que no quiere decir que no pueda prolongarse y sostenerse en el tiempo y convertirse, por ejemplo, en una depresión posparto, que es este trastorno, sí, ya hablamos de manifestaciones psicopatológicas, de un malestar psíquico más profundo, que tiene que ver con la depresión posparto y que requiere de un diagnóstico y de un tratamiento, ¿no? Digo, de un diagnóstico oportuno y de un tratamiento idóneo, porque no es algo que tienda a remitir espontáneamente y porque afecta la salud mental materna, la salud mental del resto de la familia, ¿no? Incluso incide en cómo podemos maternar o no muchas veces a nuestro bebé en constitución subjetiva. Entonces, nosotros, por lo pronto, lo que les queríamos comentar es lo que consideramos signos de alarma. Esto es información que está bueno tener. Decíamos que el puerperio, el periodo posparto puede ser una montaña rusa emocional, pero si aparecen algunas de estas cuestiones sostenidas en el tiempo, no un mal día o una mala semana, ¿no? Estamos hablando de 2 semanas o más, por ejemplo, o de una intensidad que se hace muy intolerable, ¿no? O sea, cuando hablamos de este tipo de manifestaciones decimos que depende mucho de la intensidad, la duración y la frecuencia. No es lo mismo si esto es muy intenso o si no es tan intenso y más o menos la llevo. No es lo mismo si son un par de días que me siento triste a que si pasan las semanas y no dejo de sentirme triste. Y no es lo mismo si tengo de repente algo de culpa, por ejemplo, que ahí lo van a ver, cada tanto, o si me la paso machacándome de que no soy una buena madre, de que no soy suficientemente útil o eficaz en mi rol. Entonces, como signos de alarma, cuando la tristeza, decíamos recién, es persistente y sostenida a lo largo de las semanas, puede aparecer desesperanza, que sería no sentir que la cosa vaya a mejorar, o sea, sentir que esto está perdido y nunca más voy a volver a ser quien era o a sentirme como me sentía. Puede aparecer agotamiento y falta de energía, no ligado al agotamiento que tenemos las madres, ¿no? Por esto que decíamos, el sueño interrumpido y demás, sino verdaderamente una sensación como de fatiga cuasi constante, que a veces hasta nos dificulta salir de la cama o hacer cualquier otra actividad que hacíamos en la cotidianidad sin mayores problemas. Puede haber irritabilidad y malestar, disminución del interés y la capacidad de disfrutar cosas que antes disfrutábamos, ¿no? Y ahora por ahí me da lo mismo, no me genera tanta emoción.
hacer algo que antes disfrutaba un montón. Pueden haber dificultades para vincularse con el bebé, que esto no necesariamente es atenderlo, porque hay mujeres que, por ejemplo, los atienden muy bien mecánicamente, pero que no logran conectar emocionalmente, ¿no? Entonces esto dificulta los cuidados. Puede haber mucho temor a quedarse a solas con el bebé. Pueden haber cambios muy pronunciados en el apetito, por ejemplo, comer un montón, o no querer comer nada. Y en el sueño, lo mismo, que aparezca insomnio, no poder dormir, más allá de los despertares del recién nacido, o no poder dejar de dormir, ¿no? Hipersomnia, por el contrario, no poder levantarse, decíamos antes. Pueden haber dificultades para concentrarse o mismo para poder pensar con claridad, con lucidez. Bueno, esto que decíamos, el aislamiento y el repliegue hacia adentro, porque además, ¿cómo voy a decir algo de esto? No debería ser un momento maravilloso, ¿no? Ahí aparecen todos los estereotipos ligados con la maternidad. No, además también viene el comentario de afuera, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿No estás contenta? Claro. El nene no está bien, vos estás bien, tu marido está bien, los chicos están bien. Pero bueno, comentario, viste, que no suma de afuera. Esto que ustedes están diciendo es muy importante que la mamá lo tenga en cuenta y que lo sepa también diferenciar, ¿no? Me parece que la tristeza ya pasó a otro lugar, ¿no? Exacto. Es importante que lo diferencie para poder pedir ayuda. Sí, en el puerperio, digo, que hablábamos previamente, una característica muy frecuente es la ambivalencia, ¿no? Estoy contenta y estoy triste al mismo tiempo, ¿no? Digo, y acá por ahí no aparece tanto la ambivalencia en términos de que hay algo del corrimiento, esto, de las emociones connotadas positivamente, de la alegría, o de la felicidad, o de la esperanza, ¿no? Digo, acá aparece como todo lo más difícil de transitar, lo cual hace que a veces sea muy difícil de poner en palabras. ¿A quién le voy a contar todo esto, Claro. no? ¿Y a quién le voy a decir que no estoy contenta, o que no conecto con mi bebé, o que no tengo ganas, o que me siento terrible? A veces hace que sea mucho más difícil pedir ayuda y recibir esa ayuda tan necesaria. Bueno, decíamos culpa y autorreproches ligado con esto, sobre todo con la función de maternaje. Y pueden aparecer también miedos o pensamientos intrusivos de querer hacerse daño a una misma o al bebé. Y esto es como el signo de alarma mayor, ¿no? Digo que si bien los pensamientos no necesariamente tienen que ver con la realidad, es importante evaluar si hay algún riesgo también allí, ¿no? Para una o para terceros. María, ¿ibas a agregar algo que te vi? No, iba a decir en realidad esto que decía Claudia, de que es otro nivel de tristeza y también es otro nivel, digo, de cansancio, no es solamente cansancio, ¿no? Es realmente, el título de la diapositiva anterior hablaba de malestar, realmente es un malestar emocional, realmente sentirse mal internamente, digo, no es solo tristeza, no es solo cansancio físico, es depresión, digo, es para estar atentos en caso de que un profesional obviamente lo diagnosticaría, pero es otro nivel de malestar. Sí, por ahí nosotros poníamos signos de alarma en relación también a aquello que estaría bueno poder abordar en consulta con un profesional que nos dé confianza, ¿no? Por lo pronto, para poder distinguir, a ver si se trata de algo esperable, como decíamos antes, o no necesariamente. Y una cosa son esas primeras semanas y lo que habitualmente se conoce como tristeza posparto, y otra cosa es también otro tipo de malestares psíquicos ligados, por ejemplo, a la depresión perinatal, a la ansiedad perinatal, al estrés postraumático, en ocasiones digo cuestiones mucho más específicas, pero que sí está bueno tener presente, bueno, espérate, puedo buscar ayuda y por ahí no necesito más que eso, más que un oído, ¿no? Para ver qué sucede ahí. Y si sucede algo más serio, por así decirlo, bueno, poder hacerlo en lugar y encauzarlo también, ¿no? Poder buscar ayuda de la misma manera que uno busca ayuda cuando, no sé, se siente mal físicamente, y a veces nos cuesta tanto pedir ayuda cuando nos sentimos mal emocionalmente. En la sala, cuando se detecta algún problema de estos, bueno, vuelvo a decir, como son 3 días, no siempre pasa, pero cuando una problemática ya instalada, desde la casa, desde otro lugar, desde otro tiempo, nosotros generalmente lo detectamos en la historia clínica y hacemos la derivación.
a las psicólogas del hospital, ¿no? Como para que sea un espacio donde la mamá, bueno, pueda hablar desde otro lugar, ¿no? No desde lo médico, desde lo asistencial, digamos. Es que pensamos en la salud de una forma integral, ¿no? Digo, no solo el cuerpo, digo, es el cuerpo, la mente, el alma, digo, es bio, psico, socio, espiritual, incluso podríamos pensar axiológica en torno a los valores. Pero sí por ahí traer, y está bueno esto que decías, Clau, que hay malestar psíquico y hay diagnósticos que vienen previamente a la maternidad. Lo que pasa es que sí es importante decir, digo, ya sea para las familias que nos escuchan como para los profesionales del otro lado, que lejos de la maternidad o la paternidad ser periodos protectores, donde estamos ahí como exentos, porque estamos en una nube rosada de placer y de disfrute y de felicidad, lejos de ser de esa forma, al implicar tantos desafíos, tantas tareas adaptativas, tiende a ser una época de mayor vulnerabilidad, con lo cual, si yo ya tenía antecedentes de, no sé, depresión, pues estábamos hablando de esto, bueno, tengo que estar atenta porque puede haber una recaída también, ¿no? Entonces, digo, en este sentido está bueno saber que, bueno, no es un factor protector la maternidad del malestar psíquico, al contrario, es un inmenso desafío el que supone, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí atentos, por las dudas vaya a ser necesaria alguna ayuda extra. Totalmente. Así que un poco hasta acá, no sé si llegamos con los tiempos o nos pasamos para variar. Estamos bien. Claudia, antes nombraste el comité de lactancia, quería agradecer también quien nos convocó es Lali del Olio, ¿no? Digo, con quien estuve en contacto por la convocatoria. Clau, ¿vos querés comentar algo más en relación al funcionamiento del hospital, a los espacios de apoyo del hospital? Bueno, un poco lo fuimos desarrollando. Contamos por ahora con esos espacios que nombré, que es el... Bueno, hay otro más que no lo nombré, que son los jueves y los viernes, que es consultorio de puerperio, donde las obstétricas atienden, y cualquier inconveniente con lactancia que pueda, las chicas les preguntan, y cualquier inconveniente de lactancia también lo pueden ver ahí. Trabajamos todos interdisciplinariamente como para, bueno, como dice el lema, para proteger la lactancia, exactamente así. Pero los espacios que nombré son los que en este momento podemos contar, con el de Leila los martes, con las chicas del puerperio, y bueno, yo estoy en la sala todos los días de 8 a 14 horas atendiendo internación conjunta. Y si hubiera, qué sé yo, algún inconveniente de su internación que lleva un poquito más de días a ajustar, generalmente lo que les pedimos a las mamás es que vuelvan en 48 horas, se atiende por consultorio externo de neonatología y podemos seguir, ¿no? Este proceso, no es que hacemos un corte y ya está. Entonces, si esta mamá, por ejemplo, se fue lastimada o una grieta mal curada, bueno, se la cita, se hace un control de peso con un médico, si estoy yo, o sea, bueno, se va viendo, no es que las dejamos ahí, cortamos ahí la internación y ya está. Así que bueno, por ahora son esos los espacios. Yo de mi parte les quiero agradecer un montón por este espacio que nos brindan y que tampoco conocemos en el Hospital de Moreno, así que les agradezco muchísimo, realmente en nombre de todas mis compañeras del comité, que se hayan tomado este rato para nosotras. Gracias. Gracias a ustedes por la convocatoria nuevamente, Clau.